Estados Unidos va en serio. No se detendrá hasta desmantelar a los cárteles mexicanos y la red de narcopolíticos que los protegen. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, puso al cártel de Sinaloa al nivel de grupos terroristas como Hezbollah. And it will require our partners around the globe to respond with force to the array of terrorists that we face, from Hezbollah to the Sinaloa cartel. Las declaraciones reflejan la línea que ha mantenido la administración de Donald Trump, quien ha insistido en catalogar a los cárteles como organizaciones terroristas, además de presionar a sus socios internacionales para frenar el alcance de los tentáculos de las redes criminales. En las últimas 2 semanas se han acumulado los avisos desde Estados Unidos. Voces con peso e influencia del gobierno de Trump insisten, lo de Rocha Moya es apenas el inicio y si México no hace lo que debe hacer en la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos lo hará. When a prior president of Mexico runs on a platform of hugs, not bullets, with respect to the cartels, that sort of speaks volumes about what they're willing to tolerate. There's no doubt that the narco traffickers and high-ranking government officials in Mexico have been in bed for years. Mm-hmm. But for all of a sudden, we're paying attention to it. They are just as much responsible for the death and destruction of record amounts of Americans by cooperating, by conspiring, by helping, producing this poison to come across the border and come into our country. And Senator, I can assure you, this is just the start of about what's to come in Mexico. En la misma comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, el secretario de Guerra Pete Hegseth pidió que las Fuerzas Armadas de México intensifiquen su lucha contra los cárteles. Defensa and Marina to continue where they can to partner and do more. That's the expectation of the United States government, of the Mexican government, is step up so that we don't have to. Y el viernes 8 de mayo, Trump también volvió a la carga. We have a problem because the cartels rule Mexico and nobody else. The cartels, they just rule it. Azteca Noticias. Todos los mensajes, todas las señales en la misma dirección. Está clarísimo el diagnóstico en Estados Unidos. En México hay una alianza, un contubernio entre políticos, gobierno de Morena y criminales, cárteles de la droga. Se borró ya la frontera entre autoridades y criminales. En algunos estados, en algunas regiones son la misma cosa. Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI. Senador, ¿cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches. Buenas noches, Manuel, buenas noches a todos. Muchas gracias. Jimena Villicaña, Jimena, ¿cómo estás? Manuel, feliz de estar por acá, senador Carlos. Hola. Muy buenas noches. Carlos Mota. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Tú vienes prácticamente regresando de Washington. Estuviste allá hace unos días, la semana pasada. Te encontraste con representantes, con legisladores en los Estados Unidos. ¿Qué ves, qué percibes allá? Porque acá la opinión pública no solamente está volcada en este tema. Ha golpeado durísimo la popularidad de la presidenta, su aprobación, y la marca Morena que luce muy mermada. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Mira, lo que está claro, buenas noches a todos, lo que está muy claro y es contundente es que lo que hemos venido sosteniendo desde hace años, muchos, no solo yo, muchos mexicanos, se confirmó con lo de Sinaloa. Morena no es un partido político, es un cartel del crimen organizado, una estructura criminal, una estructura que era el gobernador, el secretario de gobierno, el fiscal, el secretario de seguridad, el de finanzas, los alcaldes, una estructura criminal. Y este pacto que ha quedado a todas luces visto a nivel mundial, Manuel. Hoy la imagen de México, no solo en Estados Unidos, en el mundo, es que hay un pacto impune con el crimen organizado. Cómo ganaron las elecciones, cómo están operando para que los carteles del crimen organizado extorsionen, asesinen, maten, levanten. Eso no lo podemos permitir y esa es responsabilidad de Morena. Y lo que el pueblo de México debe de tener muy presente es que esta es la gran oportunidad, Manuel. La gran oportunidad de expresarse, de unirnos, de trabajar, de denunciarlos. Y desde aquí aprovecho para decirlo, no le tenemos miedo a este gobierno cínico y corrupto de Morena. Hizo un pacto con el crimen organizado. El gobierno de la República, la propia presidenta, en lugar de estar persiguiendo, en lugar de estar atacando, calumniando, difamando a políticos, a empresarios, a medios de comunicación, debe de ponerse a trabajar, principalmente, por ejemplo, tema de seguridad, el TEMEC y las remesas, que van a dañar
a las y los mexicanos. Entonces, este es un gobierno que es un desastre, Manuel, y es la gran oportunidad que tenemos todos de unirnos y en el 27 sacar a Morena del gobierno. Porque la economía mexicana se soporta en el intercambio comercial con Estados Unidos. 85% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Ahora, esta percepción ya está trazando un costo para Morena. Se ha caído la aprobación de la presidenta. Digamos, encuestas publicadas, varias, no una, ni dos, tres, 4 encuestas en donde es muy clara la pendiente hacia abajo de la aprobación presidencial. Y ni se diga de la marca Morena. Si hay un golpe y no terminan de reaccionar. Jimena, son 3 semanas, hoy se cumplen 3 semanas de que se hizo pública esta acusación por narcotráfico contra Rocha Moya y compañía. Han pasado 21 días, Manuel, desde la acusación formal del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y la presidenta ha insistido todos los días en defenderlo. ¿Y por qué? Porque todos los caminos conducen a Tabasco y aterrizan, si me permiten, en la chingada. Esa es la motivación principal por la que la presidenta insiste todos los días en defender a Rubén. Insiste la presidenta en pruebas, y yo lo digo siempre en el programa, ¿qué más pruebas que la elección del terror que se dio en el 2021 en Sinaloa, en donde 2 candidatas del priismo ya han documentado lo que vivieron, secuestros, las familias mexicanas que fueron aterrorizadas con armas, siendo obligadas a salir a votar? ¿Qué más pruebas que el testimonio del Mayo Zambada, en donde dice que el gobernador estuvo involucrado en el asesinato de Héctor Melesio Cuen? ¿Qué más pruebas que estos 2 años de guerra continuada en Sinaloa? ¿Y qué más pruebas que las 2 que se acaban de presentar en Estados Unidos? Gerardo Mérida, que por cierto muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, y por eso es lo que le preocupa a la presidenta y por eso insiste en defender a sus narcogobernantes. Su secretario de Seguridad, ni más ni menos, el de Rubén Rocha Moya, y su secretario de Finanzas. Estamos viendo, yo creo, Manuel, una descomposición total de lo que tendría que ser el ejercicio de la vida pública en México, y creo que lo que tú bien refieres en relación con la caída en la percepción sobre la aprobación de la presidenta, esto es algo que se mide ya a nivel calle, ¿no? A nivel de la gente, lo que la gente está pensando. ¿Por qué pasa eso? Porque los políticos tienen que ser ejemplo para la gente. No tienen que ser químicamente puros, son seres humanos, pero tienen que ser ejemplo para la ciudadanía. Y eso es exactamente lo que no ha estado ocurriendo durante estos 7 años que Morena está en el poder. Y no solo eso, sino que además, con ejemplos negativos de su actuar público, salen ellos mismos en su defensa en este contubernio que hay, como bien se está diciendo, en esta mesa con el crimen organizado. Me parece que es totalmente lamentable que además esto no solo la gente ya lo está percibiendo, sino que tiene consecuencias en muchos otros ámbitos, como por ejemplo hoy que Moody's nos baja un escalón la calificación de deuda soberana. ¿Por qué? Porque todo cuenta, no nada más cuentan los datos macro, que están muy mal, está estancada la economía, cuentan temas de percepción que las calificadoras van poniendo en reactivos específicos dentro de un modelo económico que después en su conjunto llevan a una baja en la calificación, como ocurrió hoy. Y eso tiene que ver con la vida pública, tiene que ver con el ejercicio del Poder Judicial y esta elección de los jueces con las elecciones ahí en la votación, cosa que no es lógica en una democracia vigorosa en otras partes del mundo. Entonces sí creo que la descomposición es muy grave, muy, no sé si total, pero casi, y está poniendo al servidor público, al político mexicano, en el peor de los mundos, a los ojos del mundo. Pues sí, ahora son 3 semanas, decíamos, y los siguen protegiendo. Y yo no sé si los van a seguir. ¿Cuánto tiempo más Morena, el gobierno de Morena, va a seguir encubriendo a sus narcopolíticos? Pues son políticos de Morena, son narcopolíticos. En eso se soporta, parece, el partido Morena. ¿Los van a entregar, Alejandro, o los van a seguir cobijando? Creo y estoy convencido, sin tener una bola de cristal, que es tiempo el tiempo. El tiempo le ha dado la razón a muchos de ustedes, valientes, profesionales, que se denunció desde hace muchos años y se constató. Estoy seguro que vendrán más imputaciones, más señalamiento, con quienes evidentemente están coludidos. Hay transferencias de cuentas de empresas de los hijos de López Obrador, de Landy López Beltrán, de Gonzalo López Beltrán, están vinculados a negocios, a empresas, hay imputaciones en los Estados Unidos y eso no lo van a poder esconder nunca. Por eso nosotros hemos señalado que le hemos compartido a los organismos internacionales, a la sociedad mexicana, que este no es un tema de capos. Ellos pueden entregar 30, 40, 90 capos. Mañana van a salir 200. No, tienen que entregar a los narcopolíticos de Morena que protegen a los capos. Porque son los jefes de la mafia. Que no solo es Sinaloa, es Tamaulipas, es Tabasco, es Baja California, es un modus operandi.
¿Qué es lo que viene ahora en la elección? Por eso es la gran importancia de hacer un gran frente, una gran convocatoria para el 2027, porque cuando Morena se desploma, se han caído más de 20 puntos en la percepción, no tienen la capacidad para dar resultados y la gente sabe de su ineptitud, de su corrupción, de la falta de resultados. Imagínate en ese momento, cuando se desploman, pulverizar a la oposición. Por eso la fuerza y la fortaleza está en la ciudadanía y en hacer un gran bloque, porque se le puede ganar a Morena en el 27. ¿Tú sigues en esta lógica, en esta idea de que la oposición tendría que caminar junta en 2027? Ese es el éxito, porque los números lo dicen, porque el tema no es solo competir y ganar gubernaturas, Manuel, es ganarle la Cámara a Morena, porque ganándole la Cámara vamos a impedir que sigan destruyendo la Constitución, que sigan impulsando reformas electorales, y eso va a permitir que haya un respiro democrático. Y quiero poner un tema en la mesa importante, Manuel, que es el tema de los medios de comunicación y el control de las audiencias. Bueno, mañana viene esa, ¿eh? Algo muy importante, porque lo he venido señalando desde hace meses y hace años. Lo que está haciendo este gobierno es impulsar a los medios de comunicación a la autocensura. Ahora imagínate que tendrás un agente aquí en el estudio y te va a decir qué es opinión y qué es información, que por cierto lo va a pagar la empresa y van a trabajar para el gobierno. Y nos va a decir qué podemos y qué no podemos decir. No, entonces qué es verdad y qué es mentira según su criterio. Autocensura. Hoy me comprometo con ustedes, estamos trabajando en los temas internacionales, los vamos a denunciar porque esa es la venezolización de México. Lo mismo hicieron en Venezuela, censurar, coartar a los medios de comunicación, porque hoy, y lo he dicho y lo diré, este es un medio de comunicación valiente, veraz. Aquí nadie nos dice qué podemos decir y qué no podemos decir. Eso lo debe saber la audiencia, porque hay un control brutal de los medios de comunicación. Y a los que son valientes hoy, los tiene que apoyar la ciudadanía. Eso es lo que quieren, control total para que haya cero voces críticas en este gobierno de Morena. Ya se han ido tripulándolo, pues prácticamente todo, Jimena. Y así lanzan ahora pirotecnia porque no logran salir del huracán Rubén Rocha Moya 3 semanas y parece que van a quedarse allí atrapados, porque la suerte de Rocha Moya no solamente es la del gobernador con licencia de Sinaloa, es la de Morena, es la de López Obrador, es la de un montón de políticos encumbrados en la 4T. Sí, no van a lograr salir porque no solamente esto es propio de Sinaloa, pasa en Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Campeche, Colima. Prácticamente el país está gobernado por estos narcocriminales, estos narcogobernantes, y tienen su amparo. A mí me parece risible que la presidenta haya salido a burlarse de quienes le exigimos que rompa el pacto de impunidad, que rompa el pacto criminal, y se atreve a citar el pasado. Pero lo que está pasando en el México de hoy tiene la venia de este sexenio. Rubén Rocha Moya llegó con la venia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo llamaba hermano, quien pidió el voto por él en el 2021, quien le levantó la mano después de las acusaciones que lo implicaban con el asesinato de Héctor Melesio Cuen, pero se sostiene en el poder con la venia también de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha regresado muchísimas veces a Sinaloa, con los diputados federales de Morena que le gritaron no está solo. Entonces, presidenta, rompa el pacto de impunidad, por Dios, rompa el pacto de impunidad con Rocha Moya, rompa el pacto de impunidad con Insunza, que no solamente es un criminal, un narcogobernante, sino que también es un acosador sexual. Entonces, la presidenta tiene una tarea muy, muy compleja que hacer, pero sin duda puede ponerse del lado de las familias mexicanas. Tú decías algo muy importante, Manuel, se viene el TEMEC y la presidenta se ensancha el pecho diciendo y hablando de la soberanía, pero la única responsable de que alguien venga al Estado mexicano a hacer justicia en este país es ella, porque ella tiene todos los elementos, ella formalizó la ampliación del catálogo de la prisión preventiva oficiosa para que hoy ellos estuvieran detenidos siendo investigados, y no ha querido hacerlo. Ella está traicionando a los aguacateros en Michoacán, que van a sufrir las consecuencias de todas estas implicaciones que vamos a tener en esta negociación del TEMEC, de los limoneros, los tequileros, la industria automotriz. Entonces, la principal responsable de darle la espalda a las familias mexicanas tiene nombre y apellido, y es Claudia Sheinbaum. Con el agravante, yo diría que está haciendo un ejercicio muy pobre frente a nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, porque vimos esta circunstancia en donde la mañanera viene y presenta, no, es que México ha tenido estas solicitudes de extradición de personajes que hay que traer de Estados Unidos a México y no nos responde ninguno. La verdad es que la gente no está pensando en eso. Si eso hubiera sido tan grave y fundamental para el gobierno, lo habrían hecho público años atrás, no ahorita con esta circunstancia de Rocha Moya. Yo creo que eso es un problema, y además hay que añadirle que la gente está poniendo en un mismo nivel de problemática del país
la circunstancia económica, la alta inflación, la baja de crecimiento, la nula inversión, con la ineptitud y la poca voluntad para agarrar a estos narcopolíticos. Entonces, es un cóctel muy desafortunado el que se está generando para la ciudadanía de cara al gobierno. Yo creo que a ella ni le conviene, no sé por qué sigue empecinada en esta circunstancia. Está atrapada, ¿no? Está atrapada, no puede hacer ya pasos objetivos para salir de esta circunstancia, ni en lo económico, y está pues voluntariada con este tema con sus colegas políticos defendiéndolos. Y está viendo con quién se desquita. Pero además hay algo, mi querido Manuel. Lo que deben de saber estos cínicos y corruptos de Morena es que a estas alturas, con las imputaciones que hay, todos son cómplices. Todas las imputaciones que van a ver les van a seguir todo el tiempo. Porque lo más importante que tenemos hoy es la voluntad de poder denunciarlos y de poder combatirlos y de poder decir que no podemos permitir los mexicanos que Morena actúe impunemente. No le cantaban ahí el no está solo, no está solo. Bueno, ahí están todos retratados, ¿eh? Son decenas de legisladores, diputados, senadores que cobijaron a Rubén Rocha Moya. Pero ¿sabes qué es súper importante también? Que en esta negociación, como bien mencionaron, que viene el tratado comercial, ellos están no solo poniendo en riesgo millones de empleos, inversión, crecimiento, están poniendo en riesgo la credibilidad de México. Y tiene que venir un gobierno como el de los Estados Unidos a ponerles orden. Y lo he dicho y lo sostengo. Estos cínicos y corruptos de Morena no le tienen miedo a nada. Desaparecen, levantan, asesinan como un cartel. A lo único que le tienen miedo es al gobierno de los Estados Unidos. Y hoy va a quedar claro que no solo este gobierno no sabe qué hacer, está perdido. Imagínate que vamos a la negociación comercial más importante donde tienes que generar confianza y lo único que haces es dinamitar la relación con tu socio comercial. Lo que tiene el gobierno de Estados Unidos es que no confía en el gobierno mexicano, es que no hay confianza y eso va a llevar a pérdida de empleos, a inflación, a falta de oportunidades. Y ello va a arrastrar a todo el país. La poca confianza que había del gobierno de Estados Unidos en 2 o 3 personas del gobierno de México se rompió en las últimas 3 semanas. ¿De plano? De plano. Se rompió y ahorita están tratando de reconstituirla a través de técnicos del nuevo embajador que va a ser de México en Estados Unidos, de la Secretaría de Hacienda, para salvar la parte comercial, pero la tienen muy difícil. Está difícil, pero a ver, el argumento está. Sabemos la importancia que tiene para Estados Unidos México, y México sin duda tiene una relevancia fundamental, se soporta en su intercambio comercial con Estados Unidos. Pero esto ya trasciende lo económico, esto trasciende lo comercial. Esto es una decisión tomada por Donald Trump y anunciada largamente desde hace un buen rato. Es decir, hay un contubernio, hay una alianza intolerable, así lo frasearon en el primer comunicado el día que tomó protesta como presidente Donald Trump, entre políticos mexicanos y criminales. Y de ahí no salen y no van a salir porque parece que esto es apenas la punta del iceberg. Sí, este ya es el punto de quiebre porque las familias mexicanas están hartas de vivir en el terror constante. Yo soy de Michoacán, lo he padecido en carne propia, las familias hoy desplazadas en Guerrero, y yo sí celebro ese ánimo colectivo que se siente de la ciudadanía que hoy está dando un paso al frente, exigiendo, saliendo a las calles, manifestándose sin miedo, exigiendo que se rompa este pacto político criminal. Me gustó lo que vi en Chihuahua, por ejemplo, los ciudadanos que no dejaron que pasara estos reventadores a su estado, lo que pasó en Michoacán, yo siempre me ensancho el pecho presumiéndolo, los jóvenes que salieron a las calles después del asesinato de Carlos Manzo, sin miedo primero del crimen y sin miedo del gobierno represor, después del 15 de noviembre aquí en la Ciudad de México, y sí veo ese ánimo colectivo que no había visto, y creo que sí va a ser, es el momento de que se construya un bloque de las personas que ya no estamos dispuestas a seguir sosteniendo en el poder a aquellos que hacen alianzas con el crimen que tanto nos lastima. Manuel, un comentario. Algo que ya trascendió a nivel internacional, medios internacionales, la cobertura que dan ustedes aquí muy puntual. ¿Cuándo habíamos visto en México coches bomba, drones bomba ahora en Michoacán, crematorios, fosas, campos de exterminio? Lo señalamos desde hace tiempo, es el terrorismo de Estado, porque lo que están generando es que la gente tenga miedo de participar. ¿Cómo vas a competir tú en una elección si los representantes y el brazo político para hacer campaña de Morena es el crimen organizado? Pues ¿cómo compites? Lo que necesitamos es mucho carácter, Manuel.
En estos espacios nacionales tan importantes, TV Azteca, ADN, los medios de comunicación como ustedes se han convertido en un instrumento de información para la gente veraz. Ya perdieron toda vergüenza, mienten sistemáticamente todos los días, diario, con una maquinaria propagandística, pues obviamente le están llegando a la gente. Pero además ya no hay ni pudor ni decoro. Ayer Pero le preguntaban a la Secretaría de Gobernación, oiga, ¿usted sabe dónde está el gobernador Rubén Rocha? ¿Y yo por qué? Pues porque la secretaria de Gobernación. ¿Quién trae la interlocución con los gobernadores? Si no la trae la Secretaría de Gobernación, nos perdimos en algún momento de esto. La famosa lista de Estados Unidos de otros narcopolíticos sí existe. Claro que existe. Y son muchos, y la lista es larga. Tú que estuviste en Washington, ¿tienen en la mira a México? Sí, yo te voy a dar un tema. Hay mucha información de que hay gente que pierde las visas y no es que te puedas meter a quiénes son, pero hay gente, cientos de políticos de Morena, que ya no tienen visa. Ya no, ya ni se paran. Y que ya no pueden ir a ningún lado. Entonces, hoy lo que nosotros vemos es que sí vemos un interés del gobierno de Estados Unidos por una razón, Manuel. Porque México es un tema de seguridad regional hemisférica, es un tema geopolítico de aliados en la región, es un tema de salud pública para el gobierno de Estados Unidos. Han fallecido por las drogas sintéticas y el fentanilo más de 600,000 americanos. Entonces, es un tema. Y como aquí hubo un pacto entre los gobiernos de Morena, entre los narcopolíticos de Morena, con los carteles del crimen organizado mexicano, pero también con los cárteles chinos de las drogas, porque aquí están produciendo el fentanilo. Y es una forma de penetrar en las sociedades. Y esto que han hecho es dañar a un país vecino que es aliado nuestro, y lo que queremos nosotros es confianza, colaboración, cooperación, y se lo decimos: metan a los narcopolíticos de Morena a la cárcel. Pues tienen la oportunidad a tiro de piedra. Vamos a ver si se atreven. Alejandro, gracias. Gracias, Manuel. Gracias por estar acá. Gracias. Muchas gracias. Jimena, muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias.